Lo que vamos a hacer primero es importar el archivo con el cual vayamos a trabajar. Por ejemplo, voy a materiales, vamos a importar el archivo PSD, lo voy a abrir y voy a elegir composición, merge layer styles in footage y le voy a dar a OK. Bien, lo que voy a hacer es abrir aquí todas le vamos a dar single composition, todas las capas. En este caso lo voy a hacer así para explicar un poco mejor cómo es esto. Vamos a separar todas las capas. Y ya la tenemos por aquí. Bien. Cuando yo importo un archivo, es decir, lo arrastro desde acá hasta acá abajo al bloque donde aparecen todas las capas, lo que tenemos acá son las diferentes propiedades dentro de este panel. Por ejemplo, esta que es la mejilla, si yo le doy con el ojito, le saco la visibilidad o la muestro. Es decir, esto afecta la visibilidad de la capa dentro de nuestro material de trabajo. Este botoncito acá, el circulito, lo que hace es solamente mostrarme esa capa nada más. Al igual que si yo lo hago con la mejilla, solamente me muestra esa capa. Entonces esto es muy útil porque lo que podemos hacer cuando necesitamos trabajar sobre estas capas es seleccionar el circulito y solamente nos muestra esta capa de trabajo. Bien, también tenemos el candadito, lo que hacemos es bloquear esta capa. En este caso yo la tengo bloqueada y por eso no la puedo mover. Con esto bloqueamos el movimiento o cualquier capacidad de animación que pueda tener la capa. Y bueno, tenemos las etiquetitas. Con esto lo que hacemos es cambiar el color. Por ejemplo, podemos poner el color diferentes a las capas. Se nos cambia también acá en lo que es en el timeline, el color de las capas. Y esto nos sirve mucho cuando tenemos muchas capas y tenemos que trabajar grandes composiciones. Esto nos ayuda mucho para sernos más útil a la hora de trabajar, poder diferenciar mejor cuál capa es de la otra. Bien, y también tenemos la opción, yo a esto lo voy a poner así. Si yo quito la visibilidad del background, es decir, del fondo que tenemos acá, el fondo negro, y ahora por ejemplo lo que hago es colocarme en la mejilla, seleccionarla y hago con este botoncito de acá activar la transparencia, lo que va a pasar es que se me va a desaparecer el fondo, o sea, el fondo de previsualización. No es que este fondo blanco significa que haya una capa blanca debajo, sino que simplemente es un modo de previsualización que tiene el documento para trabajar y que sea mucho más cómodo, al igual que puede ser en color negro o cualquier color. Entonces aquí nos damos cuenta, o sea, podemos trabajar la transparencia y nos damos cuenta que en realidad no hay ningún fondo, sino lo que es la previsualización del documento. Bueno, una vez repasado esto, lo que voy a explicar son las propiedades de transformación. Las propiedades de transformación son todas aquellas propiedades básicas que tiene After Effects con las cuales podemos animar un elemento. Por ejemplo, en este caso la mejilla. ¿Cómo las activamos? Voy acá, selecciono la capa, voy a este triangulito de aquí, lo selecciono, me despliega que dice transformación, despliego el que dice transformación y me van a salir todas las propiedades básicas con las que yo pueda animar. Es decir, todas estas propiedades son animables, vamos a ir viendo una por una. Entonces, por ejemplo, tenemos punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Punto de anclaje lo voy a explicar más adelante, pero ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que es la posición. Con la posición, ¿qué hago? Con ella alteramos la posición del elemento dentro de la composición. ¿Cómo hago para activar o para animar esta propiedad? Siempre para animar cualquier propiedad lo que tengo que hacer es activar el cronómetro o el stopwatch o el relojito este que aparece al lado de posición. Si yo le doy activar y tengo acá colocado el timeline, bueno, al principio de la línea de tiempo, lo que me va a aparecer es un keyframe. Como pueden observar, en este caso me va a aparecer un keyframe o un cuadradito en color celeste. Y ahora, por ejemplo, yo me dirijo al sexto keyframe, por ejemplo, porque en este caso lo tengo en keyframes
a la línea de tiempo, y lo que hago es hacer un movimiento, por ejemplo, así. Lo que me va a registrar, o lo que estoy haciendo, es la animación más básica que hay en After Effects. Esta línea lo que me va a mostrar es el trayecto o el movimiento que yo hago con la posición. Entonces, por ejemplo, observo que se me hace inmediatamente esta animación. Es decir, en el keyframe 1, en el frame 1, lo que tengo es que la mejilla está en esta posición, y en el sexto frame la mejilla está en esta posición. Entonces cambia de posición a lo largo de la línea de tiempo. Bien, esta es la primera propiedad animable. Luego tenemos la escala. Por ejemplo, yo me coloco acá en el segundo 1, activo la escala, en este caso está al 100%, y por ejemplo en el sexto frame yo quiero que esté al 133%. También se pueden colocar valores numéricos tipeando, o bien se pueden hacer sumas matemáticas, por ejemplo 100 más 33. De todas formas se me va a colocar el mismo valor. Entonces veo que en el frame 1 o en el segundo 1, vamos a decirlo más fácil, está con este tamaño, y a medida que se va corriendo de la posición o llegando al frame sexto, el tamaño se vuelve mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tenemos esta animación. Está en este caso muy rápida. Para que la puedan previsualizar, me voy a colocar en el frame 16. Y ahora sí vemos que además de que se va moviendo, también va creciendo, es decir, en cuanto a la escala, se hace mucho más grande. También tenemos otra propiedad, que es la rotación. En este caso, lo que hace la rotación, o es animar, es la propiedad de rotación que tiene el objeto. Entonces, por ejemplo, yo me voy a colocar en el frame 1 al principio de la línea de tiempo, voy a activar la rotación, pero quiero que en el frame 16 esto ya haya rotado. Por ejemplo, con las flechitas le voy a dar un 360 grados, o lo voy a tipear mejor. Entonces me da la vuelta entera. ¿Qué va a pasar? Que a medida que se va moviendo también va creciendo y se va rotando. Si yo le doy a previsualizar, vemos que rota. Entonces ya tenemos una pequeña animación. Y la opacidad también es otra propiedad animable, que lo que hace es trabajar sobre la transparencia del objeto. Por ejemplo, yo tengo que al segundo 1 yo voy a activar el relojito de tiempo, pero en lugar de dejarlo al 100%, le voy a colocar un 0%. Y si me voy al segundo 16, al frame 16, le voy a colocar aquí el 100%. Entonces es como que al principio no va a estar totalmente transparente, y al final, o en el frame 16, va a aparecer la transparencia, o sea, la opacidad va a estar al 100%. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pequeña animación. Bien, ya tenemos la posición, la escala, la rotación y la opacidad animadas. Y también lo que tenemos es el punto de anclaje. El punto de anclaje es aquella propiedad en la cual, me voy a colocar acá en frame 16, está relacionado con el eje que tiene el objeto. Por ejemplo, el punto de anclaje en este caso está en esta posición, que es el centro que tiene el objeto. Aquí. Entonces, si yo lo activo, yo por ejemplo en el segundo 16 está, en el frame 16 está aquí, y en el frame 20 está aquí. Con esta herramienta lo que hago es modificar el punto de anclaje. Ahora por ejemplo lo voy a mover aquí. Entonces si el punto de anclaje está aquí, y yo por ejemplo quiero activar la posición o la rotación, en todo caso voy a hacer una pequeña animación de rotación. Vamos a ver que la rotación se hace de acuerdo a ese punto de anclaje o de acuerdo a ese eje. Bien, vamos a moverlo un poco acá. Al igual que la escala, si crece de acuerdo a ese eje o a ese punto de anclaje. Eso es básicamente el punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, tenemos esa animación que es un poco rápida. Le voy a achicar un poco acá con respecto al punto de anclaje. Bien, eso serían las propiedades animables, y nos vemos en la cuarta clase.